Voy a pedirle que abra conmigo su Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 32. Estamos próximos, fíjense bien, en nuestro país se acostumbra a celebrar la muerte, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a hablar hoy algo de esto, ¿verdad? Lucas 23, 32. Vamos a aprender realmente algunas cosas importantes del sacrificio de Cristo. Dice ahí, llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y yo quiero que subraye esta frase que a continuación vamos a leer, porque el mensaje que yo voy a compartirle lo estoy centrando en esta frase. Dice, y el pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? A ver, quiero oírlos fuerte. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Mirando. El pueblo estaba mirando. ¿Qué estaba mirando el pueblo? El pueblo estaba mirando la cruz. El pueblo estaba mirando el momento en que estaban crucificando al Señor Jesús. El pueblo estaba mirando la muerte de Jesucristo. Seguimos leyendo. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándosele y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, le he titulado, ¿qué has encontrado en la cruz? ¿Qué has encontrado en la cruz? Hablar de la cruz, mis hermanos, es hablar de la misión de Jesús. Hablar de la cruz es hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de la cruz es hablar que Jesús voluntariamente vino a este mundo para ocupar nuestro lugar de culpabilidad y liberarnos de la condenación eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esto? Gracias a Dios, ¿verdad? Ahora fíjense bien, el morir en la cruz en el tiempo de Jesús era lo más vergonzoso. Los romanos adoptaron la cruz como un castigo oficial para los que no eran romanos, pero que habían cometido algunas maldades, crímenes o perversiones, ¿verdad? Y Jesús, fíjense bien, Jesús murió como si fuera uno de ellos, pero él no era como ellos. Jesús era inocente, Jesús era sin culpa, lo sabemos muy bien. Él murió de esta manera en la cruz. Y Pablo, en una de sus cartas, hablando de la cruz, en una de sus cartas, Pablo dice que en uno de los fundamentos del evangelio es precisamente el mensaje de la cruz. Él dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 2, él dijo estas palabras yendo a la iglesia, con la iglesia de los Corintios, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, Pablo predicaba el mensaje de la cruz, porque sabe que este mensaje de la cruz contiene cosas que transforman la vida de la gente, que cambian el corazón de los hombres. Por eso, mis hermanos, esta mañana es mi propósito centrar este mensaje de la cruz en nuestros corazones, pero sobre todo que examinemos tú y yo nuestro corazón para ver realmente qué encontramos tú y yo en la cruz. ¿Qué fue lo que encontramos en la cruz del Calvario? Volviendo a las escrituras que leímos hace un momento, cuando iban a crucificar a Jesucristo nuestro Señor, nosotros nos damos cuenta en la escritura que le seguía una gran multitud del pueblo. Una gran multitud de personas iban detrás de Jesús ahí a este lugar donde le crucificaron. Y entre esta multitud de personas nosotros podemos encontrar diferentes grupos de personas.
diferentes tipos de personas que fueron a la cruz. Y cada uno de ellos, cada uno de estos grupos, yo voy a hablarte de 5 grupos de personas que estuvieron ahí mirando la cruz en el texto que leímos. Y qué encontró cada uno de ellos en la cruz. Y qué es lo que tú has encontrado. Quizás no sea lo que deberíamos de encontrar. Muchos de estos grupos encontraron un reflejo en la cruz, un reflejo de sus corazones, un reflejo de cómo estaban en su interior. Así que vamos a ver estos diferentes tipos de personas y qué fue lo que encontraron en la cruz. Grábese esta frase: y el pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba mirando. El primer grupo, Lucas 23:35. Vamos a hablar de este primer grupo y qué fue lo que encontró este grupo. Este primer grupo de personas que estaban mirando la cruz, dice aquí en Lucas 23:35, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. ¿De quién está hablando aquí? La palabra gobernantes se está refiriendo aquí, mis hermanos, al cuerpo jurídico de Israel. Se está refiriendo al Sanedrín. Este cuerpo jurídico de Israel se refiere o constaba de los ancianos de Israel, los principales sacerdotes, el sumo sacerdote, había escribas, había fariseos, había saduceos. Todos ellos conformaban el Sanedrín hasta ser 71 personas. Eran 70 personas más el sumo sacerdote, que era el que presidía este cuerpo de gobierno. Así que ellos estuvieron presentes en el momento en que estaban crucificando a Jesús, mirando la cruz. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Déjenme darles otro texto para confirmar cómo estos fueron participantes de la muerte de Cristo. Mateo 27, versículo 1 y 2. Vaya conmigo ahí, por favor. Mateo 27, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Ese entrar en consejo fue el concilio de este grupo llamado Sanedrín, ¿verdad? Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahí está pues este primer grupo de personas. ¿Qué fue lo que encontraron ellos en la cruz? ¿Qué fue lo que estas personas encontraron? ¿Saben qué encontraron? Estos hombres encontraron en la cruz, eran líderes del templo, eran líderes de Israel, eran religiosos, hablaban de Dios, supuestamente decían que conocían a Dios, pero lo único que encontraron en la cruz fue un reflejo de lo que sus corazones había hacia Jesús. ¿Qué fue lo que encontraron? Un reflejo de su repudio en primer lugar. Es decir, estos hombres en sus corazones, lo único que miraban en la cruz era un repudio hacia aquel hombre que estaba muriendo en la cruz, que era el Salvador del mundo, el Redentor prometido de Israel. ¿Saben por qué repudio? Porque no querían nada con Jesús. Ellos no querían saber nada de Jesús. Ellos posiblemente decían: hemos oído hablar de ti, Jesús. Te hemos visto todo lo que tú has hecho, pero no nos interesa saber quién eres tú. Aún, fíjense bien, aún cuando Cristo era su Mesías esperado, aun cuando Cristo era su rey, era su Dios, no lo reconocieron. Dice Juan capítulo 1, versículo 11: a lo suyo vino Jesús, y los suyos no le recibieron. Los judíos, los suyos, a lo suyo, dice en una versión antigua, una versión distinta a la Reina Valera, cuando dice a lo suyo vino, dice que a su casa vino Jesús.
Y cuando dice que a su casa vino, Jesús se refiere a dos cosas. A su casa el mundo, porque Él lo hizo, Él lo creó, todas las cosas fueron creadas por Cristo. A su casa quiere decir vino específicamente a Jerusalén, donde estaba el templo. A su casa vino, a los suyos, pero los suyos no le reconocieron, no le recibieron a Jesús. Al contrario, encontraron repudio en esa cruz contra Jesús. Así hay muchos. Así hay mucha gente que asiste a las iglesias. Hay mucha gente que va a la iglesia y aunque asisten a las iglesias no quieren saber de Jesús. No quieren saber quién es Jesús. No les interesa. Lo único que encuentran en la cruz es un repudio. Y muchos de esas personas que vienen a las iglesias, mis hermanos, muchos de esas personas, incluso por su pésimo testimonio, por su mal vivir, su mal ejemplo, usando solo el nombre, diciendo yo soy cristiano, muchos por su pésimo testimonio, la gente repudia el mensaje de la cruz. Como Pablo le dijera a los judíos, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. Pero no solamente encontraron repudio. ¿Qué otro reflejo de sus corazones encontraron en la cruz los gobernantes de Israel? Rechazo. Nunca le reconocieron a Jesús como su Mesías, como Hijo de Dios. Nunca aceptaron que Jesús había venido de parte de Dios. Lo negaron rotundamente. Lo vieron a Jesús como un impostor. Incluso, fíjense bien, llegaron a acusar a Jesús muchas veces que Él sanaba a la gente por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¿Y saben por qué todo esto? Porque Jesús actuaba en contra de sus intereses. Jesús, la vida de Jesús actuaba en contra de sus intereses. Por eso cuando lo vieron en la cruz encontraron un reflejo de su corazón, el rechazo completamente hacia Jesús. Y saben que esto es exactamente también lo que pasa en muchos dentro de nuestro tiempo han encontrado en la cruz un rechazo. ¿Por qué un rechazo? Porque con sus vidas no reconocen al Mesías, con sus vidas no reconocen al Hijo de Dios, lo niegan con sus vidas, aunque usan el nombre de Dios o el nombre de Cristo. Déjenme ponerle algunos ejemplos. Cerca de la iglesia, allá en Las Águilas, donde nosotros pastoreamos mi esposa y yo por 12 años, supimos de un pastor y por un miembro de la iglesia que se fue porque le quedaba más cerca la otra iglesia y se fue a la otra iglesia. El pastor de ahí abusó de esta persona que ya era de edad avanzada, de tal manera que lo dejó en la calle. Le dijo: oye, vende tu casa, vende, mira, si tú vendes tu casa, con ese dinero yo lo voy a trabajar, lo voy a manejar de tal manera que te voy a dar 3 veces el valor de tu casa. El pobre señor jubilado, viudo, solo, fue, vendió su casa, trajo el dinero y bueno, ¿saben qué? No le regresó nada, ni un peso. Ni uno. Este tipo de personas que están dentro de la iglesia, mis hermanos, con su pésimo testimonio hacen que la gente rechace el mensaje de la cruz. Con sus hechos niegan ese mensaje. Incluso, ¿cuántos hay dentro de las iglesias, mis hermanos? Vienen a las iglesias y luego se la pasan pidiendo prestado, ¿sí o no? Y van y son tan listos que luego buscan, no, pues este hermanito ya lo vi que llegó en tal carro, y se le acercan y ahí entonces como, hermano, ¿cómo está, hermano? Primero hacen amistad y muy amigos, pero al rato, fíjate, hermano, que estoy en este apuro, y ya le bajan una parte de dinero, y luego van con otro y otra parte de dinero, y van con otro y otra parte, y nunca pagan. Y luego cuando se les descubre a estas personas, lo primero que hacen, pum, vámonos, y se van a otra iglesia. ¿Saben qué hacen en la otra iglesia? Lo mismo. Este tipo de personas con sus vidas están negando la cruz. Están rechazando el mensaje de la cruz. Es lo que encuentran en la cruz, un reflejo de lo que son sus corazones.
Pero no solamente encontraron rechazo, estos hombres también encontraron un reflejo del corazón de menosprecio. Había en sus corazones menosprecio hacia Jesús. Lo que Jesús hacía, lo que Jesús enseñaba, los milagros que Jesús llegó a realizar para demostrar que Él era el Hijo de Dios, no tuvo ningún valor para ellos. Le tuvieron en poco su sacrificio y todas sus manifestaciones que Él había hecho como verdadero Hijo de Dios. No les importó. Para ellos no valió nada. Para ellos. Pero ¿cuántos todavía en nuestro tiempo lo que Jesús enseña, lo que Jesús hace, lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario no tiene ningún valor? ¿Qué valor tiene la cruz realmente para tu vida? ¿Qué has encontrado tú en la cruz del Calvario? Esto es lo que estaban encontrando los gobernantes de Israel. Pero tú, ¿qué has encontrado en la cruz? Fíjense, conocimos un día una pareja que durante años, para que usted se dé cuenta cómo la cruz no llega a tener ningún valor para muchos. Esto que les voy a platicar, esto es un ejemplo de lo que es no encontrar valor alguno en la cruz del Calvario para sus vidas. Esta pareja, durante años asistiendo a la iglesia, habían escuchado muchísimas enseñanzas de Jesús. Habían escuchado muchísimas veces el mensaje de la cruz. Pero un día el esposo conoció a otra mujer en la iglesia. Y luego cuando salía, venía a las clases bíblicas, y cuando salía, no estoy hablando de esta iglesia, si hay alguno aquí parecido, pues entonces el Señor le está hablando, ¿verdad? Arrepiéntase. Y salía de la escuela bíblica, y cuando salía, ¿verdad?, veía a la hermanita ahí parada, como ya es tarde, súbete, yo te doy ray, yo te llevo. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Y empezó a hacer trato con esa mujer, este hombre casado. Empezó a hacer trato con esta mujer hasta que llegó el momento en que este hombre se metió con esta mujer. Y no solo eso, todavía dejó a su esposa para irse con esta mujer. Aquí no hay de esos, porque esos, mis hermanos, lo único que encuentran en la cruz del Calvario es ningún valor a lo que Jesús hizo en la cruz, menosprecio a la cruz, pisotean la sangre de Jesucristo. Pero no solo pasó eso. Lo triste, mis hermanos, es que la esposa que se quedó herida, que se quedó lastimada, en lugar de aferrarse a Dios, en lugar de acercarse a Dios y tomar más de Dios, esta mujer conoce a otro también en la iglesia y sin casarse va y se mete con él. Ambos están menospreciando. Eso es lo que encuentran en la cruz, un menosprecio. ¿Qué has encontrado tú en la cruz del Calvario? Ellos, los gobernantes, otro punto más de reflejo que encontraron de sus corazones fue la envidia. Ninguno de ellos tenía la fama que Jesús estaba teniendo, que Jesús había logrado. Esto les molestaba muchísimo, que la gente comenzara a hablar mucho de Jesús. La gente hablaba de Jesús y hablaba, y algunos entre lo que hablaban llegaban a decir: Él es el rey que estábamos esperando, aunque pensaban en un rey terrenal, ¿verdad? Otros hablaban de Jesús que venía de Dios, y esto no les gustaba a los gobernantes, porque les robaba prestigio. Pero sobre todo, ¿sabe qué les afectaba? Sus negocios fraudulentos y sucios estaban siendo afectados. Por eso tuvieron envidia de Jesús. Pero yo me pregunto, hermanos, eso le pasó a los gobernantes, lo que encontraron en la cruz. Pero nosotros, ¿cuántas envidias hay dentro de la iglesia? ¿Habrá envidia dentro de la iglesia? Algunos envidian la prosperidad de otros. Algunos envidian el ministerio de otros. Algunos envidian la vida de otros.
¿Qué es lo que has encontrado en la cruz? ¿Te encuentras en una circunstancia parecida a estos gobernantes? Por último, una cosa más que encontraron ceguera. No podían discernir en Jesús el cumplimiento de todas las palabras proféticas del Antiguo Testamento. No pudieron discernir que Jesús era el Redentor prometido de sus vidas. No pudieron discernir que Jesús era el Salvador. No pudieron discernir que en Jesús había el inicio de una nueva vida. No lo pudieron discernir. Y tristemente, mis hermanos, hay muchos que aunque asisten a la iglesia, parece que no disciernen la necesidad, oyen y escuchan el mensaje de la cruz. Incluso han ido a ver películas, ¿verdad? Han ido a ver la película La Pasión de Cristo y lloran y lloran y lloran y no dejan de llorar, pero luego vuelven a la vida real y vuelven a seguir viviendo sin discernir la gran necesidad que tienen en sus vidas de cambiar, de dejar y abandonar sus pecados, de la necesidad de un gran Salvador que has encontrado tú en la cruz. Este es el primer grupo. Qué terrible y tremendo es no encontrar nada favorable en la cruz como estos gobernantes. Vamos al segundo grupo. Lucas 23:32. Ahí donde estamos en el pasaje central que leímos al principio. Vamos a ver el segundo grupo. ¿Qué fue lo que encontró el segundo grupo? ¿Lo tenemos? Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. El segundo grupo que estuvieron mirando la cruz, pero que también a ellos los crucificaron juntamente con Cristo, eran los malhechores. Los dos malhechores. ¿Qué fue lo que encontraron en la cruz? ¿Qué encontraron estos hombres en la cruz? Déjenme hablarle ahorita de uno. En un punto más adelante le voy a hablar del otro. Lucas 23:39. Vamos a ver de cuál le voy a hablar. Ahí mismo en Lucas 23:39, por favor. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados, ¿qué hacía este malhechor con Jesús? Le injuriaba. Mire lo que encontró en la cruz. Le injuriaba diciendo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Este malhechor, ¿qué encontró en la cruz? Este malhechor, mis hermanos, encontró en la cruz el burlarse y el mostrar un menosprecio hacia Jesús. No creyó en Jesús para nada. Este malhechor incluso llegó a decirle de esta manera a Jesús: es más, Jesús, si te salvas a ti mismo y luego nos salvas a nosotros, voy a creer en ti. ¿Ha oído este tipo de personas? ¿Ha oído esa gente que dice, si tú me resuelves este asuntito, si tú me resuelves este problemita, voy a creer en ti? Yo pregunto, ¿ustedes creen que sí es cierto que llegan a creer en él? No. Este hombre, este malhechor, escúchelo, tuvo la oportunidad de recibir su salvación. Tuvo la oportunidad de obtener la salvación porque ahí tenía a un lado al Salvador del mundo, al Redentor del mundo. Este hombre tuvo esa oportunidad, pero en el mismo momento en que estaba a punto de morir, pero no le importó, la rechazó, rehusó creer en Jesús, se burló de Jesús e incluso lo desafió a Jesús. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Jesús podía bajarse de la cruz? ¿Ustedes creen que Jesús podía bajarse el de la cruz y bajar a estos dos malhechores? ¿Podía hacer eso Jesús? Claro que podía. Él podía hacerlo, pero si no lo hizo es porque Él nos contestaba de esta manera: si no me bajo de esta cruz es por amor a ti.
Porque Jesús vino, mis hermanos, no para librar a los hombres de la muerte física solamente. Jesús vino para librar a los hombres de la muerte eterna. Por eso era necesario que Jesús muriera, para que también resucitara y entonces pudiera ofrecernos a ti y a mí una vida eterna. ¿Cuántas personas hoy en día están sentenciadas a una muerte por su pecado? Se encuentran al borde de la condenación. Tus familiares, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, quizás tú mismo aquí en este lugar esta tarde. Estás al borde de la condenación y ante el mensaje de la cruz vives aún sin temor de Dios, rechazando la oportunidad de la salvación que Jesús te ofrece. Te burlas y desafías al Señor. Déjenme contarles un ejemplo de una persona que yo conocí, o supe más bien. Un hombre en una iglesia que había estafado a muchos con grandes cantidades de dinero. Aquí, una iglesia aquí en Guadalajara. Este hombre enfermó de cáncer. Fíjense, el doctor le había dado días de vida. Tenía días de vida. Y a lo mejor tú pudieras pensar, bueno, es alguien que va a la iglesia, tiene muchos años yendo a la iglesia, en tal condición de seguro va a ir con los que ha estafado, les va a pedir perdón, va a tratar de arreglar cuentas porque está a punto de morir. Pero ¿sabes qué hizo esta persona enferma de cáncer sabiendo que le quedaban días de vida? Esta persona fue con otra persona, otro cristiano, y a defraudarlo también, a un enfermo, usando su misma enfermedad para sacar provecho de otro cristiano. Abusó de él. A los 3 días de haberle pedido una cantidad de dinero a esta persona, supuestamente para tratar su enfermedad, murió. Hay personas aún dentro de las iglesias, mis hermanos, que aún en el borde mismo de la muerte, en el borde mismo de su condenación, no temen a Dios. Y posiblemente tú estés aquí en esta mañana y seas uno de esos. Yo no lo sé. Yo recuerdo otro hombre, seguro no hay de estos. Otro hombre, había un hermano, hay un hermano que vende en el tianguis. Y un día yo fui a visitarlo hace años. Estando ahí en el tianguis, llegó un señor ya grande, iba en una bicicleta, el señor ya mayor, enfermo, porque se veía muy enfermo. Yo lo veía al señor enfermo. Cuando llega este señor en la bicicleta, entonces el hermano al que yo visitaba en el tianguis, lo primero que hizo fue empezarle a hablar de Cristo, fue empezarle a hablar del mensaje de la cruz, y le dijo: oye tú fulano, ya arrepiéntete, ya abandona esa vida que has llevado, entrega tu vida a Cristo. Mira, tú no sabes en qué momento el Señor puede venir y pedir tu alma, y qué vas a hacer, te vas a perder eternamente. Cuando él estaba hablando y predicándole el evangelio, ¿saben qué hizo este hombre? Este hombre comenzó a vociferar de una manera tan horrible, comenzó a maldecir a Dios, comenzó a maldecir al hermano que le predicaba, comenzó a decir: ya cállate, ya sabes que a mí no me importa, ni me interesa nada de eso. Fíjense, hombre sin temor de Dios al borde mismo de la muerte. Este hombre también 3-4 días después llegó a morir. Tuvo la oportunidad, pero fue como ese malhechor, tuvo la oportunidad para su salvación, pero ¿qué hizo? La rechazó, no le importó, prefirió su condenación eterna. ¿Cuántos también, mis hermanos? El malhechor no solamente injuriaba a Jesús, el malhechor también desafió a Jesús y le dijo: si eres el Cristo, bájate tú primero, sálvate a ti primero y luego sálvanos a nosotros. ¿Cuántos miran la cruz solo para obtener un beneficio? Este malhechor también le interesaba el beneficio. Si realmente era el Cristo, a él le interesaba el beneficio, pero no le interesaba el que obraba el beneficio.
Así hay muchos también en la iglesia, solo les interesa el beneficio cuando miran la cruz. Lo único que les interesa es el provecho de lo que pueden obtener de Cristo en la cruz. Algunos llegan a decir: Señor, si tú obras este milagro en mi vida, ahora sí te prometo voy a entregar mi vida a ti. Ahora sí te prometo que yo me voy a consagrar a ti. Pero la verdad, mis hermanos, es que aunque Dios obre eso que le están pidiendo, jamás entregan sus vidas, jamás realmente comprometen su corazón con el Señor, porque solamente están buscando un beneficio de Cristo en la cruz. Es lo único que quieren, un provecho de la cruz. Yo recuerdo, pues hay muchos de estos, aquí no pasa, ¿verdad que no pasa? Pero yo recuerdo un hombre que le pedía a Dios: Señor, provéeme un trabajo, y venía la oración de intercesión: hermanos, oren por mí para que el Señor... Sí, hermano, vamos a orar. Y orábamos, y bueno, llegó el momento en el que el Señor le proveyó un buen trabajo, con un buen sueldo. Pero ya que empezó a trabajar, pasado el tiempo, ya no tenía tiempo para el Señor, ya no tenía tiempo para venir a la iglesia, y la realidad es que nunca más volvió. Como el malhechor. ¿Qué has encontrado tú en la cruz del Calvario? ¿Qué has encontrado en la cruz? Déjenme hablarles de algo. Hay personas, vean cómo hay personas que solo buscan sus propios beneficios. Hay personas aquí en esta iglesia que se dicen ser profetas de Dios. Yo soy un profeta de Dios. Hablan mucho diciendo que son profetas de Dios, y ¿saben qué hacen? Abusan de las mujeres, metiéndose con ellas, viviendo de ellas, porque son unos vividores, viven de lo que ganan estas mujeres, teniendo sexo con ellas, y todavía tienen el descaro de decirles: yo soy tu pastor. No se preocupe, yo ando detrás de ese lobito, ya lo tengo en la mira, porque a los lobos, mis hermanos, hay que tratarlos como lobos, ¿o no? A los lobos no los vamos a tratar como ovejas, a menos que se arrepientan. Si se arrepienten genuinamente, pues cambia su vestuario, pero como lobos hay que darles duro. Y fíjense, a estos hombres, cuando son descubiertos, estos hombres que les dicen: yo soy tu pastor, yo soy el que te ministro, ¿verdad? A la hora que nosotros aconsejamos a estas mujeres, y luego este hombre: no les hagas caso, todo lo que ellos te digan, no les hagas caso. Claro, porque no es lo que les conviene. Solo buscan un beneficio. Eso es lo que encuentran en la cruz. El querer encontrar un beneficio, estando aún en el mismo borde de la condenación, no temen a Dios. Vamos al tercer grupo de personas que aparecen aquí. Tercer grupo de personas, Mateo 27, verso 20 y 22. ¿Se acuerda la frase que dijimos que quería que se la aprendiera? Y el pueblo, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Mirando. Este es el tercer grupo que vamos a hablar. El pueblo, la multitud, la gente que se volvió de repente enemiga de Jesús, siendo persuadidos por los sacerdotes. Dice Mateo 27, 20: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás. ¿A quién pidieron? Y que Jesús fuese muerto. Fíjese la gente: preferimos que liberes, Pilato, preferimos que liberes al malvado, al ladrón, al asesino, que al inocente. Y les dijo, respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, ¿cuántos? Todos. ¿Qué gritaron todos? Sea crucificado. ¿Qué encontró este tercer grupo en la cruz? ¿Qué encontró el pueblo, la multitud? ¿Qué encontraron en la cruz? Fíjate lo que dice Mateo 27, 25. Esto fue lo primero que encontraron en la cruz. Dice ahí Mateo 27, 25:
Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué terribles palabras. Estos hombres estaban comiendo juicio contra ellos mismos y contra sus hijos. ¿Qué fue lo que encontraron en la cruz? ¿Qué fue lo que la cruz fue para ellos? Fue el comer juicio, el encontrar juicio para sus vidas, juicio para su descendencia, juicio para sus hijos. La sangre de Cristo sea sobre nosotros. ¿Sabes lo que significa esto? Que la sangre de Cristo sea sobre nosotros. Significa la culpabilidad, el juicio de cargar con un peso sobre la conciencia de un acto. En otras palabras, ellos estaban diciendo: nosotros somos responsables de que Él muera en la cruz. Su sangre sea sobre nosotros. No sabían estos hombres lo que estaban haciendo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, de nuestras bocas, de lo que sale de nuestras palabras, porque lo que podemos estar encontrando en la cruz es juicio. Yo conocí a una mujer en consejería una ocasión allá en Las Águilas. Ella estaba furiosa con Dios, enojada, molesta con Dios. Y maldecía a Dios. ¿Y sabe por qué maldecía a Dios? Ella maldecía a Dios porque su marido había muerto. Pero ¿saben de qué murió su marido? De sobredosis de droga. ¿Cómo te atreves a maldecir a Dios y echarle la culpa a Dios a algo que tu esposo decidió? Fíjense qué terrible, cómo a veces con la boca alguien puede estar clamando juicios, lo que encuentran en la cruz. Yo te pregunto, ¿qué uso le das a tu boca? No te enlaces con tus palabras. Eso no es lo que tú has encontrado en la cruz, o eso es lo que has encontrado en la cruz. Este pueblo encontró esto en la cruz, un juicio por sus labios, por lo que hablaba. No uses más tu boca para hablar de alguien, no uses mal tu boca para chismear de otra persona, porque esto no es lo que se encuentra en la cruz como cristianos, hermanos. Esto no es el beneficio, el favor que tú y yo encontramos en la cruz. No uses tu boca para levantar falso testimonio de la gente. Humíllate, y como Jesús no abras tu boca para nada, solo para bendecir. Como cordero fue llevado al matadero, y para nada, ¿qué dice? Para nada abrió su boca. Tenemos que aprender mucho del Señor y de la cruz. Este grupo encontró en la cruz no solamente juicio, mis hermanos. ¿Saben también qué encontró el pueblo en la cruz? Encontraron el mostrar su ingratitud. ¿Cuántos de ellos, me pregunto yo, no estuvieron cuando Jesús alimentó a los 5,000? ¿Cuántos de ellos no recibieron algún beneficio personal de parte de Jesús, alguna sanidad para ellos o para algún familiar de ellos? ¿Cuántos de ellos no presenciaron alguno de los milagros que Jesús operó? ¿Cuántos de ellos no presenciaron la resurrección de Lázaro? Sin embargo, estaban mostrando ante la cruz lo que había en sus corazones realmente. Esto encontraron ingratitud, porque fueron ingratos ante Jesús. Así como los 10 leprosos. ¿Recuerda la historia de los 10 leprosos? Cómo vinieron con Jesús: hijo de David, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y Jesús les habla y les dice: vayan y preséntense con los sacerdotes. Y en el camino dice que cuando iban rumbo a los sacerdotes, ellos fueron sanados. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias a Jesús? Uno solo, y era samaritano. Vino con Jesús agradecido de lo que Jesús había hecho en su vida, y se postró a sus pies adorando a Jesús. Esto es lo que tú y yo debemos encontrar en la cruz. Realmente esta es la respuesta de gratitud de nuestra parte. Cuando tú has venido a Jesús y has encontrado en esa cruz esa gratitud de decir: Señor, aquí está mi vida, yo me postro ante ti, tú haz de mí lo que tú quieras.
Así que esta multitud recibió beneficios de Cristo, pero nunca abrieron su corazón a Él, nunca se arrepintieron de sus pecados, le seguían a Jesús por conveniencia. Pero vamos al cuarto grupo, vamos a ver el cuarto grupo. ¿Cuál es el cuarto grupo? Mateo 27:27, el cuarto grupo eran los soldados, también estuvieron ahí, miraron la cruz. ¿Y qué encontraron los soldados? Mateo 27:27. Entonces los soldados del gobernador, dice, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Qué encontró este grupo de soldados en la cruz? Yo voy a hablar dos cosas de los soldados que encontraron en la cruz. Lo primero que yo puedo ver que encontraron en la cruz estos hombres es que, a pesar de tener la justicia en sus manos, no supieron aplicar dicha justicia. Actuaron con tanta injusticia. Imagínense, los aplicadores de justicia fueron injustos. Qué terrible es, mis hermanos, que hoy en nuestro tiempo vemos a un mundo que cada día la justicia en el mundo no es aplicada. La justicia que nosotros vemos es una justicia defectuosa, una justicia corruptible. Pero la justicia de Dios que ha sido puesta en las manos de la iglesia, esa justicia es la que tú y yo debemos de saber aplicar. Pero tristemente la iglesia no sabe aplicar la justicia de Dios. La iglesia no ejerce la justicia de Dios en sus vidas, tal como la iglesia de Corinto. Es un ejemplo, ¿verdad? De Pablo pone de esta iglesia que había un joven en la iglesia que estaba en incesto, que vivía con la mujer de su padre. Y Pablo habló al gobierno de esta iglesia diciendo que por qué no aplicaban la justicia sobre este hombre. Si no saben juzgar las cosas internas de la iglesia, les decía Pablo, ¿cómo juzgarán al mundo cuando llegue su momento? Mis hermanos, Dios ha puesto en su iglesia el aplicar la justicia de Dios, pero la iglesia no sabe aplicar esa justicia. ¿Cómo es que no se sabe aplicar esa justicia? Déjeme ponerle un ejemplo. En una iglesia, un pastor, algunos del grupo de la alabanza habían pecado, habían cometido unas faltas, y él tuvo que disciplinarlos, aplicar justicia a sus vidas, y les dijo: siéntense, no van a ministrar hasta que sus vidas sean restauradas, reconozcan sus faltas, y entonces, una vez que se arrepientan y hagan las cosas como debe de ser, en su momento ya Dios los restaurará, ¿verdad? Pero mientras pasó eso, otro pastor de otra iglesia, que conocía a alguno de los jóvenes y supo del problema, les dijo: hey, vénganse para acá, yo sí los dejo tocar, yo sí los dejo ministrar, no pasa nada. Y el Señor los puso a ministrar. ¿Saben qué es eso? Eso es no saber aplicar la justicia de Dios. No sabemos aplicar la justicia de Dios. La iglesia, mis hermanos, en general debe de ser un modelo de la justicia de Dios. La iglesia no debe de estar envuelta en injusticias. La iglesia no debe de estar envuelta en adulterios. Eso es injusticia, eso no es aplicar la justicia de Dios. La iglesia no debe de estar envuelta en fraudes. Eso es injusticia, ese no es la justicia de Dios. La iglesia no debe de estar envuelta en mentiras. Esa es injusticia, no es la justicia de Dios. La iglesia
iglesia no debe de estar envuelta en divorcios. Eso es injusticia, no la justicia de Dios. La iglesia no debe estar envuelta ni en borracheras, ni en pleitos, ni en odios, ni en violencia, ni en engaños, porque esa no es la justicia de Dios. Y la iglesia tiene en sus manos, ¿qué tienes en tus manos? La justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Ahí Pablo lo dice. Segunda de Corintios 5:21. Mira lo que dice Pablo ahí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Y sabe qué significa esto que está diciendo? Fuimos hechos justicia de Dios en él. Significa dos cosas. Por la cruz, lo que Jesús nos hizo, justicia de Dios en él. La primera cosa que significa esto es nuestra justificación. Es decir, ya no somos culpables delante de Dios por la obra de Cristo en la cruz. Ahora somos presentados inocentes. Esa es una cosa que hizo Cristo. Eso es lo que significa para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero la segunda cosa que significa aquí es que tú y yo somos representantes ahora ante este mundo de una vida de justicia en Dios. La gente debe de ver en nosotros la vida de justicia que Dios ha hecho, ha realizado en nosotros. Una vida de rectitud, una vida de honestidad, una vida encaminada en la verdad, una vida que vive siempre haciendo la voluntad de Dios, una vida íntegra para Dios. Eso es lo que hemos encontrado en la cruz. Pero también los soldados, no solo mis hermanos, no supieron aplicar la justicia de Dios. ¿Saben qué más hicieron los soldados? Los soldados abusaron de su autoridad. Hicieron un abuso de autoridad ante Jesús. Hicieron con Jesús lo que quisieron. Nunca les importó que Jesús era inocente. La Biblia dice que le vistieron de púrpura, que significa una ofensa, una burla. Le pusieron una corona de espinas que habla de dolor, sufrimiento. Yo te pregunto, ¿qué clase de corona le ofreces tú al Señor? ¿Qué corona es la que tú le ofreces al Señor? ¿Es una corona de adoración? ¿Es una corona donde rindes tu vida ante sus pies? ¿Es una corona de rey, de que Él es el rey y el Señor de tu vida? No se nos debe de olvidar, mis hermanos, que hemos encontrado en la cruz. Vamos al último grupo para ver qué es lo que encontraron en la cruz. Déjeme mencionarle el último grupo. Debemos tener cuidado de no abusar de la autoridad que el Señor nos ha dado, recuérdenlo. Mucho cuidado. El último grupo lo vamos a encontrar en Lucas 23:40. Voy a hablar del otro malhechor y de los discípulos de Jesús. Ese es el último grupo. Uno de los malhechores que sí creyó en Jesús, que sí se arrepintió de su vida, de lo que él era, y reconoció a Jesús como rey. Reconoció a Jesús como el rey del reino de los cielos. Este es el último grupo. El malhechor y los discípulos de Jesús que le siguieron hasta la muerte en su cruz. Lucas 23:40 dice: respondiendo el otro malhechor le reprendió al malhechor que obró mal, que le injuriaba a Jesús, diciéndole: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Vea lo que dijo: nosotros, tú y yo,
a la verdad, justamente padecemos. ¿Qué está diciendo este hombre? Este hombre está reconociendo que el castigo que están recibiendo lo merecen. Este hombre está reconociendo que ellos por sus pecados merecían lo que estaba pasando en sus vidas. Dice ahí, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fíjense, él reconocía a Jesús como inocente. Esto es lo que el cristiano tiene que hacer. El cristiano tiene que reconocer en la cruz que el que debería estar en la cruz, el que debería estar ahí siendo castigado, ¿quién tiene que ser? Nosotros. Nosotros somos los que merecíamos ese castigo, ¿o no? Pero ahí está este hombre, él ningún mal hizo. Y luego dice en el verso 42, y dijo a Jesús, vea cómo se dirige con Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense, en unas palabras tan pequeñas, este hombre está reconociendo que Jesús va a morir ciertamente, pero Jesús va a resucitar. Y Jesús va a regresar con su reino y le está diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tuvo fe en Jesús. ¿Y qué le contestó Jesús? Verso 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Cuántos quieren estar en el paraíso? ¿Cuántos quieren estar en el Edén celestial, disfrutando en una comunión perpetua con su Señor, con su Dios? ¿Cuántos quieren hacerlo? Todos queremos eso. Pues mis hermanos, tenemos que tener como este hombre, reconocer nuestra condición, saber que Jesús es el Rey. Es en Jesús que tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. Este malhechor encontró el beneficio de ser salvado aún en el momento en que estaba a punto de morir. Le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino. Eso fue lo que encontró él. Pero vamos a ver ahora a sus discípulos y vamos a ver qué encontraron juntos en la cruz, porque esto es lo que tú y yo debemos encontrar en la cruz. Juan 19:25 dice ahí, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahí estaban los discípulos de Jesús, no todos, algunos representando a los discípulos de Jesús. Pero ¿qué encontraron ellos en la cruz? ¿Qué fue lo que encontraron tanto el malhechor como los discípulos de Jesús? ¿Qué encontraron en la cruz? Que tú y yo es lo que debemos encontrar en la cruz, ser favorecidos por la cruz. ¿Qué encontraron? En primer lugar, ¿sabes qué encontraron? Encontraron un amor incomparable, un amor jamás visto. Eso fue lo que encontraron, y encontraron la oportunidad de vivir en esa clase de amor. Eso es lo que debe de encontrar un cristiano en la cruz, ese amor incomparable de Jesús, ese amor jamás visto. ¿Cuánto está la iglesia anhelando en su corazón ese amor de Jesús para vivir en esa clase de amor? ¿Así estamos, iglesia? Fíjate bien, el amor que Jesús mostró para nosotros. Tú y yo éramos desagradecidos, desobedientes, ofensores, quebrantando los mandamientos del Señor, y el Señor nos amó. Y nosotros,
Necesitamos aprender no solo a recibir este favor del amor de Dios. Necesitamos aprender que ese amor con que el Señor nos amó, ese amor sea derramado, como dice ya la Escritura en la carta a los Romanos capítulo 5, nos dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. Y si ese amor ha sido derramado sobre nuestros corazones, tú y yo debemos amar de la misma manera que Él nos amó a nosotros. ¿De qué manera estás amando en tu casa? ¿De qué manera amas a tu esposa? ¿De qué manera amas a tu esposo? ¿De qué manera amas a tus hijos? ¿De qué manera amas a tus vecinos? La Biblia dice, de la misma manera que Cristo nos amó, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Primera de Juan 4:10, ahí lo dice. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros, con esa clase de amor. En Primera de Juan 3:16 también dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Hasta dónde debemos amar? Fíjese, ¿cuál debe de ser la clase de amor que tú y yo debemos reflejar por lo que hemos encontrado en la cruz? Si tú y yo estamos amando de esa manera, estamos manifestando lo que encontramos en la cruz. Déjame hablarte de un pastor que yo supe un testimonio. Un pastor de los Estados Unidos que mataron brutalmente a su hija. Este pastor un día, hablando de su testimonio, dice que un día Dios le habló y le dijo: quiero que vayas a la prisión. Quiero que le hables a ese hombre que mató a tu hija. Quiero que le hables de mí. ¿Y saben qué hizo este pastor? Este pastor fue a la prisión y fue a llevarle el mensaje de la cruz a ese hombre que asesinó brutalmente a su hija. Lo hizo, y Dios tocó el corazón de aquel hombre. Aquel hombre se convirtió a Cristo. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible el poder hacer semejante cosa? ¿Cómo es que podremos nosotros hacer lo que este hombre hizo? Sí es posible, pero la única forma en que es posible es que el amor que se manifestó en la cruz, ese amor esté derramado en nuestros corazones. Y si ese amor está en nosotros como cristianos, nosotros, el Señor nos hace capaces para amar de la misma manera. Tampoco se me olvida la ilustración de una negrita en los Estados Unidos que también a su hijo de 7 años lo habían asesinado, y cuando estaban condenando al malvado que había asesinado a su hijo, le habían dado cadena perpetua, ¿verdad?, a este hombre. Y entonces el juez le preguntó a la negrita y le dijo: oiga, señora, ¿usted qué es lo que desearía que hagamos con este hombre para que este hombre recapacite en lo que hizo? Y la negrita dijo: bueno, yo lo único que pediría que unos guardias me lo lleven diario a mi casa en la mañana, de 7 de la mañana a las 9 de la mañana, porque yo le quiero hablar de aquel hombre que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que hace posible nuestra vida eterna. ¿Cómo es que una mujer puede hacer eso? ¿Cómo es que alguien puede hacer semejante cosa? Solamente por ese amor que se encuentra en la cruz del Calvario, y ese amor que se derrama en nosotros es cuando somos capaces de amar de semejante manera. ¿Qué más encontraron en la cruz? Encontraron en la cruz la oportunidad de arrepentirse y de confiar en Jesús. No confiar más en sí mismos, no confiar en sus obras, no confiar en sus métodos, ni en sus estrategias, ni en sus planes. Es decir, estas personas encontraron una vida de arrepentimiento en la cruz. Lo que la cruz hizo fue hacerles entender que los culpables, mis hermanos, éramos nosotros. Los que deberíamos estar en la cruz éramos nosotros, como decía este malhechor. Nosotros justamente padecemos, pero Él nada
hizo. Es inocente, pero el inocente fue el sustituto de nosotros. El inocente ocupó tu lugar. El castigo de Dios se aplicó, hermano. No piense que el castigo no se celebró. El castigo se aplicó sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La cruz, mis hermanos, es un signo de la ira, la manifestación de la ira de Dios, para que no te olvides cómo Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? El pecado. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a vivir vidas de arrepentimiento. El arrepentimiento nos debe de llevar a morir a nosotros mismos. El arrepentimiento, mis hermanos, debe producir cambio en nuestra mente. El arrepentimiento, ya no podemos pensar igual que antes. Nuestra mente debe de ser diferente. El arrepentimiento nos debe de llevar a tener emociones diferentes, un cambio en las emociones. Tú ya no puedes odiar. Tú ya no puedes tener rencor. Tú ya no puedes permitir amargura en tu corazón, resentimiento. Esos sentimientos en el arrepentimiento deben de cambiar. Eso es lo que debemos encontrar en la cruz. ¿Qué más encontraron en la cruz? Encontraron en la cruz el perdón de sus pecados. Toda la deuda que teníamos tú y yo, toda nuestra deuda de pecado, impagable inclusive por nosotros, esa deuda en la cruz del Calvario fue pagada. Toda tu deuda. Pero sabes, esa deuda cancelada que teníamos tú y yo, esa deuda nos debe de capacitar también para que tú y yo sepamos perdonar. Es incoherente, ¿verdad? Alguien que dice: Cristo me perdonó todos mis pecados. ¿Cuántos te perdonó? Todos. Y tú no puedes perdonar un pecado de alguien contra ti. O sea, es inconsistente esto, ¿verdad? Como decía por ahí Toño Espinosa, no checa el audio con el cassette. Debe de checar lo que oímos y escuchamos y aprendemos con la realidad de nuestras vidas. ¿Qué más encontraron en la cruz? Encontraron la oportunidad de ser libres del pecado. Ya no hay excusa, mis hermanos. En la cruz encontramos el favor de ser libres de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y si fuimos libres de pecado, si fuimos libres de esa naturaleza de pecado que nos tenía esclavizados, entonces ya no hay excusa para el cristiano. Para la iglesia ya no hay excusa para decir: no puedo vencer la tentación, no puedo vencer a mi carne, no puedo vencer al pecado, no puedo vencer al mundo. ¿Sabes por qué? No debe de haber excusa, porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo, tú y yo tenemos una nueva vida, y en esa nueva vida la Biblia nos dice que Dios nos dio de la ley de su Espíritu, con la cual nosotros tenemos poder sobre la ley del pecado. Podemos vencer al pecado. Y bueno, hermanos, podría hablar de tantos beneficios en la cruz. Su reconciliación con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. Fuimos adoptados con Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora podemos acercarnos a Dios libremente y hablar con Él. Él como nuestro Padre y nosotros como sus hijos. ¿Qué más encontramos en la cruz que encontraron ellos? La santificación. La obra maravillosa del Espíritu Santo de transformarnos día con día para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como lo dice Juan 17:17, en aquella oración: Jesús, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Póngase de pie, déjeme concluir con algo ministrándole, por favor. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Yo voy a seguir hablando, pero déjeme ministrar a su corazón. Cierre sus ojos, por favor. Y el pueblo estaba mirando, leímos.
¿Qué has encontrado en la cruz? ¿Qué tipo de personas que mencionamos te encuentras tú? Si eres como aquel primer grupo que rechazó, que menospreció, que encontró envidias, repudio, hoy es un buen momento para que vengas a Jesús y le pidas perdón. Cierre sus ojos, por favor. No me mire a mí, mire ahí en su interior al Señor. Si tú eres ese segundo grupo como el malhechor, desinteresado, aún en el mismo borde de su muerte, sin temor de Dios. Si tú eres una persona que sigue obrando maldad, pecado, sin temor de Dios, humíllate ante Jesús y dile al Señor: no quiero vivir más sin tu temor, Señor, ayúdame. Este es un buen momento para que lo hagas. Si tú eres del tercer grupo que solo estás buscando intereses personales, beneficios, sin querer un compromiso con el Señor, hoy es un buen momento para que vuelvas tu corazón a Cristo y dejes que Él señoree sobre ti. Si tú eres de ese cuarto grupo que, a pesar de tener la justicia de Dios a tu favor, no has sabido aplicarla correctamente, ven y dile a Jesús: Señor, enséñame que así como tú en la cruz, dice tu palabra, me has hecho justicia de Dios en ti. Enséñame que con mi vida yo pueda mostrar al mundo la justicia de Dios, te pueda mostrar a ti, Cristo, porque tú eres la justicia de Dios. Pero si tú eres de este quinto grupo, de aquel malhechor que encontró su salvación aún ahí en la cruz, y que le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, lo único que quiero encontrar siempre en la cruz es un amor incomparable. Y que ese amor, Señor, ese amor sea manifestado en mi vida. Ese amor que derramaste en la cruz, ese amor con el que yo pueda amar a los míos en mi casa, pueda amar a las personas en la iglesia, a los hermanos, los miembros del cuerpo, pueda amar a aquellos aún que están alrededor de mí. Señor, enséñame a amar de la misma manera que tú me amaste, dile. Pero no solo eso, Señor, que yo encuentre en la cruz esa vida de arrepentimiento en la que yo debo de estar envuelto toda mi vida, Señor. Una vida donde reconozco mis errores, una vida donde ya no acuso a otros, una vida donde ya no estoy señalando a los demás, sino que he aprendido a verme a mí mismo, a reconocer mis pecados, a reconocer mis errores y a arrepentirme de ellos. Señor, que verdaderamente lo que hemos encontrado como iglesia en la cruz lo podamos manifestar en nuestra vida diaria, ahí en el trabajo, ahí en la calle, ahí en el cine, ahí en el mercado, ahí en la casa, Señor. Que verdaderamente lo que hemos encontrado en la cruz, la gente pueda verlo en nosotros, el pueblo pueda mirar que nosotros morimos cada día a nosotros mismos para que tú crezcas en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tantos favores otorgados en la cruz. Que nunca, Señor, seamos ingratos. Que nunca se nos olvide, Señor, que lo que hiciste en la cruz tiene un gran valor, un gran precio, que es impagable. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.